Saludos, mi nombre es Joerlin Antonio Reyes Eusebio. Estoy cursando la asignatura Filosofía General con el facilitador Damián Nicodemus Monegro. En esta ocasión vamos a presentar lo que es el trabajo final de esta asignatura. El facilitador nos ha provisto de 5 videos y luego de haberlos visto, vamos a proceder a responder las preguntas siguientes. La primera es cuáles son las 5 virtudes que se convierten en gracia y en desgracia en el ser humano. También por qué es importante y a la vez un problema que el ser humano tenga razonamiento. ¿A qué se refiere el video de la existencia de que nada existe? ¿Por qué dice el video que la libertad no es libre? Según el video de la convivencia, exponer que la misma es importante, pero que también es un problema, explicando el por qué. También la opinión que merece el tema de la muerte. Y por último, cómo estos 5 videos guardan relación con el tema de el existencialismo. ¿Cuáles son las 5 virtudes que se convierten en gracia y en desgracia en el ser humano? Estas 5 virtudes que se convierten en gracia y en desgracia en el ser humano son la razón, la convivencia, la existencia, la libertad y la muerte. ¿Por qué es importante y a la vez un problema que el ser humano tenga razonamiento? Vamos a hablar de la primera virtud, que es la razón. La razón es la capacidad humana de pensar, de analizar, de comprender el mundo, de tomar decisiones, de resolver problemas, de desarrollar ideas coherentes. O sea, la razón es esencial en la ciencia y en la filosofía, ya que la razón fomenta el pensamiento crítico y el progreso intelectual. La razón se convierte en una gracia para el ser humano, ya que el ser humano es el único ser racional. A diferencia de los animales que no pueden razonar, el ser humano sí, porque puede modificar su ambiente, puede proyectarse, puede construir grandes cosas. Pero también esta virtud puede convertirse en una desgracia, porque por esa misma capacidad que tiene el ser humano de razonar, puede ver también diferentes realidades como lo es la muerte, el sufrimiento, las enfermedades, el espacio y el tiempo. En una ocasión había un señor que estaba viviendo una vida normal, pero le diagnosticaron cáncer y le comentaron que hacía ya tiempo que tenía cáncer. Pero antes de este hombre saber ese diagnóstico, vivía una vida normal. ¿Qué pasa? Luego de que le diagnosticaron el cáncer, entonces eso provocó, como puede razonar y saber algunas realidades como que el cáncer es una enfermedad que lleva rápidamente a la muerte. El solo pensar y estar consciente de eso, esto provocó un deterioro físico y una muerte rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que puede provocar que la razón se convierta en una desgracia también para el ser humano.
porque puede, por su capacidad de razonamiento, verificar realidades como esta. Y yo sé que tal vez ese hombre, en su lecho de muerte, llegó a pensar, quizás si no hubiese sabido que tenía cáncer, hubiese vivido más tiempo. Por eso, la razón puede convertirse en una gracia, porque solo el ser humano la tiene, pero también puede convertirse en una desgracia, porque tiene la capacidad de razonar aún más allá, tiene el conocimiento de lo que puede pasar. ¿A qué se refiere el video de la existencia, de que nada existe? El filósofo Gorgias, en 3 tesis, afirmó que nada existe, que solamente existe el ser humano. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. Esto quiere decir que todo lo que no tenga conocimiento no existe. Solamente existe el ser humano porque tiene conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre lo que existe y lo que no existe? Bueno, lo que existe está consciente de que existe, y lo que existe puede incluso hasta nombrar lo que no existe. Sin embargo, lo que no existe no puede nombrar a lo que existe. El hombre está consciente de su existencia, y el hombre existe porque tiene conocimiento de todo lo que existe. Pero pasa algo aquí, de que el ser humano no puede vivir para siempre. Y al no ser eterno, entonces ¿qué pasa? Que la muerte entonces se convierte en una gracia y en una desgracia. ¿Por qué? Porque la muerte puede frustrar cualquier proyecto positivo, pero también puede frustrar cualquier cosa negativa. ¿Me explico? Si por ejemplo el ser humano se propone una meta, un proyecto bueno a futuro y llega la muerte, ya automáticamente ese proyecto se frustra, ya ese proyecto se acaba, ese proyecto ya deja de ser. Pero sin embargo puede ser también positivamente, ¿por qué? Porque si, como en el caso de que mencionamos ahorita, si hay una persona, un ser humano que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad como el cáncer, la muerte entonces puede convertirse en una frustración también positivamente. ¿Por qué? Porque también frustra una vida de sufrimiento, una vida de enfermedad. Porque la muerte frustra cualquier aspiración que pueda tener el ser humano. Entonces, nada existe. Existe solamente el ser humano. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. Pero como el ser humano no puede vivir para siempre, entonces la muerte puede convertirse en una frustración tanto positivamente como negativamente. Nada existe. Existe el ser humano porque tiene conocimiento, porque está consciente de su existencia. ¿Por qué dice el video que la libertad no es libre? Para llegar a este punto
vamos a echar un vistazo a lo que dijo el filósofo francés Jean-Paul Sartre, que la libertad no puede estar ajena al ser humano. O sea que cuando se hable de libertad hay que hablar del ser humano, porque el hombre es libertad y la libertad es el hombre. El hombre nace siendo libre y también muere siendo libre. El hombre es el único ser que está consciente de sí, está consciente de que existe, puede modificar su acción, su conducta, su aspiración, su pasado, su presente, incluso hasta su futuro. Pero ¿por qué la libertad no es libre? La libertad no es libre porque es esclava de su propia libertad. O sea, el hecho de que el hombre tiene que elegir lo convierte en esclavo de la libertad. Si el hombre elige, está eligiendo. Y si no elige, también está eligiendo no elegir. Entonces es lo que lo convierte en esclavo de su propia libertad. Por ejemplo, el hombre no elige nacer, pero otro elige por él. El hombre no elige morir, pero elige otro su destino, el destino de su muerte. O sea que la libertad permite al ser humano siempre elegir, decidir, tomar decisiones. La libertad, a mi entender, no es libre. ¿Por qué? Porque es que implica una serie de responsabilidades, una serie de límites, o sea, debe haber un equilibrio en todas las decisiones que tiene que tomar el hombre, y el solo hecho de que tiene que elegir entonces lo convierte en esclavo de su propia libertad. Por eso es que el video dice que la libertad no es libre. ¿Por qué? Porque la libertad es esclava de su propia libertad, porque el solo hecho de tener que elegir lo convierte en esclavo de la libertad. Según el video de la convivencia, vamos a exponer que la misma es importante, pero que también es un problema. También puede convertirse en un problema. Aristóteles dijo que ningún ser humano puede vivir sin convivencia. O sea, ningún ser humano puede decir que no necesita el uno del otro, porque el tema de la convivencia es por eso, porque uno necesita del otro. El ser humano, una de las razones por las que el ser humano no puede decir que no necesita de los demás es porque el ser humano usa, la mayoría de cosas que usa es hecha por otra persona. Por ejemplo, cuando usted compra un carro, ese carro lo fabricó otra persona. O sea que usted necesitó de que esa otra persona construyera ese carro para usted adquirirlo. Si analizamos la convivencia es lo que le da sentido al accionar del ser humano. Cuando hablamos de convivencia, hablamos de sociedad. Pero también el tema de la convivencia puede ser un problema, porque quizá muchas de las cosas a veces que hace el prójimo conmigo me molestan, y ya esa convivencia se convierte en un problema. Si el compañero me pisó, ya hay una diferencia entre nosotros. Hay momentos en que yo quiero estar lejos porque necesito mi espacio, porque estoy cansado del vecino, porque estoy cansado del primo. Y esa es la parte en donde la convivencia puede convertirse en un problema. Que el vecino, la mata del vecino me tira mucha hoja, que el vecino tiene que cortar esa mata. Ahí es donde la convivencia se convierte en un problema. En mi opinión, la convivencia es sumamente importante para una sociedad en armonía, porque
para que se promueva la paz, para que se reduzcan los conflictos. La convivencia ayuda a que las personas se respeten y colaboren entre sí. Mejora la vida diaria y desarrolla habilidades como la empatía. Y al momento de que haya un problema también se pueda resolver. Pero también opino que puede ser un problema, como le decía, cuando las personas no se entienden o no se respetan. O sea, ahí aparecen las diferencias entre ellas. Si no hay una buena comunicación, no se toleran, ahí entonces pueden surgir los conflictos y las tensiones. Y si hay mucha presión, usted sabe que puede entonces haber desigualdades, y esto incluso puede causar enemistades y puede causar, por eso es que a veces el hombre dice, yo voy a subir una muralla porque ya estoy cansado de la gente. Pero, aunque diga eso, aunque en cierto sentido se diga eso, en sí no puede decir que no necesita de los demás, porque va a llegar el momento de que va a tener que cruzar la muralla y decirle, vecino, necesito de usted. ¿Por qué? Porque la convivencia es de suma importancia en la vida de los seres humanos. ¿Qué opinión te merece el tema de la muerte luego de haber visto el video? Si resumimos, en el video se señala que la muerte es un misterio, que la muerte le da fin a toda angustia, rompe cualquier tipo de aspiración eterna, frustrada o limitada, que la muerte es un rompimiento con la realidad. El ser humano no ama más allá de la muerte, porque el ser humano no fue hecho para la muerte. La muerte frustra cualquier aspiración. El ser humano, desde que nace, es lo suficientemente viejo para morir. ¿Por qué? Porque para morir solo hay que estar vivo. No hay edad, no hay raza, no hay color. El ser humano le teme a la muerte, muere sin querer morir y vive mientras alguien lo recuerde. ¿Por qué vive mientras alguien lo recuerde? Porque cuando muere, queda vivo en el pensamiento de alguien. Pero cuando ya nadie lo recuerda, entonces ya muere hasta del pensamiento del que queda. En mi opinión personal, como le comenté anteriormente, como la muerte frustra cualquier tipo de aspiración, o frustrada o limitada, la muerte puede ser de bien cuando le frustra la vida a algún enfermo, a alguien que tenga un problema, a alguien que tenga una enfermedad. Entonces la muerte le frustra esa vida de dolor o esa vida de sufrimiento o esa vida de enfermedad que pudo haber tenido ese ser humano. Pero también la muerte, así como frustra lo negativo, también puede frustrar lo positivo, porque como le mencioné anteriormente, alguien puede tener algunos proyectos buenos, algunas metas trazadas positivamente, pero si llega la muerte también se frustran. Esos buenos planes, esos planes positivos también se frustran. Entonces la muerte frustra cualquier aspiración del ser humano. Diga cómo estos 5 videos guardan relación con el tema del existencialismo. A modo de resumen y a modo de conclusión de esta exposición, podemos decir que estos videos que hablan de esas 5 virtudes, que son
gracia para el ser humano, pero que tienen extremos en que se convierten en desgracia. Podemos decir que estas virtudes guardan relación directa con la existencia del hombre. Y todas giran en base a la razón. ¿Por qué? Porque si el ser humano no fuera un ser racional, entonces no pudiera convivir con los demás, con sus altas y sus bajas, no pudiera existir y no pudiera ser libre. Y por último está la muerte, que como dijimos, la muerte frustra cualquier aspiración. La muerte frustra cualquier aspiración de esas 5 virtudes, sean positivas o sean negativas, sean en el extremo de gracia o sea en el extremo de desgracia. Muchas gracias.